Tercios españoles contra samuráis japoneses. ¿Quién ganará? Si quieres saberlo, te invito a que te quedes hoy conmigo y disfrutes del siguiente vídeo. ¡Comenzamos! ¿Os gustan los samuráis? Para los que dijisteis que sí, decidme, ¿qué es mejor, jugar al Shogun Total War 2 o ver la película del último samurái? Bueno, pues yo os lo voy a decir, y es un combate entre dos maestros de la guerra. En un lado tenemos a los tercios españoles y en el otro tenemos a los maestros de la espada, los samuráis japoneses. Bueno, mejor llamémoslos Ronin, que son samuráis que no tienen señor. Para los que no sepáis de qué estamos hablando, empezamos con esta curiosa historia sobre los combates de los hombres lagarto o los combates de Kagayán ocurridos en 1582. Como ya os he adelantado antes, en 1582 los tercios eran los amos indiscutibles del mundo y no había potencia que les tosiera. Tal era su poder que en el vasto imperio de su emperador, Felipe II, que cubría desde la actual Iberoamérica, pasando por gran parte de Europa y alguna posesión en África, terminaba con las Islas Filipinas, donde nunca se ponía el sol. La piratería japonesa empezó a florecer en la zona de Luzón en 1570, pero más concretamente en Cagayán. Pero no fue hasta 1580 que esa osadía fue tan lejos. Los piratas liderados por Tai Fusa pedían el sometimiento de la población. Esto no podía ser tolerado por el gobernador filipino, por lo que el 16 de junio de 1582 Felipe II recibió una carta del gobernador, Gonzalo Ronquillo de Peñalosa. En ella destacaba la necesidad de eliminar a los piratas nipones. Y como os podéis imaginar, Felipe no se tomó muy bien el que unos piratas armados con espadas proclamaran como suyo un territorio de la gran corona ibérica. Juan Pablo Carrión fue el desafortunado elegido para eliminar a esos piratas. El ya viejo pero experimentado lobo de mar tuvo a su mando 7 barcos de la Armada Española Filipina para acabar con los piratas. Tras reunir a 40 soldados españoles, se pusieron rumbo a las costas del archipiélago. Allí se encontraba un junco. El junco es un barco japonés bastante largo con 3 velas, el cual estaba despistado saqueando la zona. Tras la primera andanada de cañones, los españoles asaltaron el despistado buque nipón, pero como ya dijimos, los maestros de la espada eran los Ronin y no los tercios, por los que fueron repelidos y hasta llegaron a abordar uno de los barcos de los españoles. Por eso tuvieron que retirarse con el rabo entre las piernas. Españoles 0, japoneses 1. Tras esto, los japoneses se retiraron también, pero esto volvía a ser aprovechado por los cañones españoles, hasta el punto en el que muchos de los piratas acabaron por lanzarse al mar, tratando de escapar de la pólvora de los arcabuceros, con el ligero problema de que sus armaduras eran muy pesadas para nadar, por lo que solían acabar hundiéndose por el peso de sus propias armaduras. Ahora sí podemos decirlo, españoles 1, japoneses 1. Tras este primer encuentro, la flotilla española puso rumbo a la desembocadura del Cagayán, pero su recorrido fue detenido por 18 naves japonesas que estaban saqueando una pequeña población de la zona. La pericia del capitán español hizo que los japoneses abandonasen sus posiciones defensivas, atrayéndolos a mar abierto, donde la artillería española era muy superior. Tras acabar con la vida de unos 200 piratas nipones, los españoles desembarcaron en una de las esquinas del río y establecieron allí una posición en la orilla, donde cavaron una trinchera en la que situaron los cañones que habían bajado de la galera y siguieron abriendo fuego contra las posiciones de los piratas. Viendo que ya poco podían hacer, los de Tai Fusa pidieron una generosa rendición, y obviamente el orgullo de un hombre de los tercios no se iba a dejar dañar por un pirata. Carrión se negó en rotundo y ordenó rematar a esos piratas si no se iban de Luzón. Tai Fusa, que no debía entender muy bien el español, pidió una compensación por las pérdidas causadas y que se causaran más adelante. Un visionario, desde luego. Carrión volvió a negarse y las negociaciones se dieron por rotas. Y así, amigos míos, es como puedes hacer una muy mala negociación. A todo, Carrión se negó y los piratas, confiados en su superioridad numérica, atacaron de frente las posiciones españolas.
unos 400 a 800 piratas asaltaron las posiciones de 40 españoles y un gran número de aliados tlaxcaltecas que se unieron a la corona española después de la conquista de los territorios mexicas. Desde luego, un combate justo. Pese a esta enorme superioridad, las líneas de picas y arcabuces no llegaban a tener ninguna brecha, y la trinchera aguantó los 2 primeros asaltos. El tercero sería el definitivo. Con poca pólvora y con ganas de combatir, se llegó a la lucha cuerpo a cuerpo. La lucha duró hasta 4 horas, en las cuales los españoles de Carrión consiguieron resistir hasta provocar la retirada de muchos soldados nipones, que se salvaron gracias a las armaduras más ligeras. Los españoles se hicieron con las armas japonesas, que habían quedado sobre el campo de batalla como trofeo, lo que incluía katanas y armaduras. La maestría europea había demostrado ser mejor que las artes japonesas, y los japoneses huyeron a otras bases piratas ocultas en el mar de China. Las Filipinas no volverían a ser atacadas hasta 400 años después, durante la Segunda Guerra Mundial, donde los del Sol Naciente se cobraron una dulce venganza. Pese a todo esto que os cuento, siempre estará esa persona que detesta la historia de España y afirma que esto fue una exageración, la típica versión del argumento que más conviene. ¿Qué opináis vosotros? Según estas teorías, ya hubo antes de esta batalla otras entre europeos y asiáticos, como la del capitán Pessoa y sus 50 valientes en Nagasaki, dada como ejemplo anterior, pese a ocurrir todo a partir del año 1608, o el ejemplo de Yamada Nagasama, ocurrido por cierto en el siglo XVII, sobre 1630. También se suele decir que los piratas solo buscaban asentarse, pero que nosotros sepamos, si un pirata intenta asentarse en un territorio ocupado, no es precisamente para plantar flores, o al menos así pensamos nosotros. Se cuenta también que no fueron españoles los que batallaron, y esto es en parte cierto, pues había tlaxcaltecas que luchaban bajo la bandera española, opinión contraria a la de que fueron indígenas filipinos aliados independientes de los españoles. Podríamos seguir contándoos más infamias y borrones superpuestos en estas heroicas gestas, pero eso lo dejamos para vídeos posteriores de investigación, pues requieren más precisión. Y esto es todo lo que os puedo contar acerca de los combates de Cagayán. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like o un comentario. Eso a vosotros os sale gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo. También, si no estás suscrito, suscríbete, que es totalmente gratuito. Si quieres estar al tanto de cuando subimos más contenido histórico, activa la campanita de notificaciones o síguenos en redes sociales. Ahí siempre avisamos de cuando subimos más vídeos o contenido al blog. Sin nada más que añadir, nosotros nos vemos el domingo de esta semana con más contenido histórico. Hasta pronto.